Quien se aparta con cautela se embiste de poder. Un tratado filosófico sobre el arte del retiro, la prudencia y el ascenso silencioso. El arte de retirarse, una fuerza olvidada. Vivimos en una era donde el ruido es confundido con presencia, y la exposición constante con poder. Se alaba al que habla más, al que pelea cada batalla, al que nunca se retira del centro. Pero el sabio, ese que entiende la danza invisible del poder, sabe algo más profundo, que retirarse no es rendirse, sino fortalecerse. Que apartarse no es huida, sino estrategia. Que alejarse, con cautela y sin estruendo, es a veces el paso previo a toda grandeza auténtica. Retirarse en el momento justo es un arte milenario. El general que sabe cuándo no luchar, salva su ejército. El rey que no responde a cada ataque, prolonga su reinado. El sabio que guarda silencio, preserva su alma. El que se aparta con cautela no lo hace por miedo, sino por maestría. Y en ese gesto, se envuelve con el manto del verdadero poder. La trampa del protagonismo, perderse por exceso de presencia. El protagonismo tiene un precio, se vuelve adicción. Y el que no sabe retirarse a tiempo, queda prisionero de la imagen que otros esperan de él. Así caen los ídolos. Así se destruyen los imperios. El que quiere estar en todo, acaba sin sostener nada. El que siempre responde, se agota. El que nunca se aleja, se expone al desgaste. Pero el que se aparta, que observa desde las sombras, que reconstruye su energía lejos del bullicio, ese se hace invulnerable. El verdadero poder no necesita ser mostrado, se siente. El que lo tiene, no lo grita. Y el que se aparta con cautela, lo cultiva en lo secreto. Cautela, la inteligencia del alma alta. Cautela no es cobardía. Es lucidez. Es ver más allá del instante. Es pensar como el ajedrecista que sacrifica una pieza hoy para ganar la partida mañana. El impetuoso se lanza. El sabio espera. Y cuando actúa, lo hace con precisión. Apartarse con cautela implica discernimiento. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo dar y cuándo cerrar la mano. Cuándo marchar y cuándo detenerse. La cautela es el lenguaje de los que dominan su ego, de los que no necesitan probar su valor en cada esquina. El valor del silencio, donde nace el poder secreto. El silencio es un arma que pocos comprenden. El que calla, observa. El que observa, comprende. Y el que comprende, domina. No porque controle a otros, sino porque se gobierna a sí mismo. Retirarse al silencio es volver al origen. Es escucharse. Es dejar de responder a lo externo para comenzar a responder a lo esencial. El que se aparta con cautela, entra en un templo invisible donde se funden la claridad, la fuerza y la verdad. Desde ahí, cada palabra futura será flecha certera. El retiro como ascenso, fortalecerse desde la invisibilidad. Hay momentos en la vida donde el alma debe recogerse como el guerrero que vuelve a su fortaleza. No para esconderse, sino para reconstruirse. No para evitar el mundo, sino para enfrentarlo con mayor poder cuando el momento sea exacto. El sabio se retira para pensar mejor, para afilar su espíritu, para depurar su fuego. Y cuando regresa, ya no necesita ser ruidoso. Porque su sola presencia, su sola palabra, su sola decisión, es suficiente para transformar lo que toca. Apartarse con cautela es prepararse para el renacimiento. Es el invierno interno que precede a la primavera del alma. El misterio como fuerza. Lo que se muestra demasiado, pierde misterio. Y lo que pierde misterio, pierde poder. El que se aparta genera preguntas. El que desaparece por un tiempo, se convierte en símbolo. El que deja espacio, crea deseo. Así actúan los sabios, los verdaderos líderes, los alquimistas del espíritu. Quien siempre está disponible, se vuelve común.
Quien se retira con elegancia, se convierte en leyenda. Porque en el misterio habita el magnetismo. Y en el magnetismo, el dominio sin esfuerzo. El caos ajeno, razón para apartarse. Hay batallas que no merecen tu espada. Hay conversaciones que no merecen tu voz. Hay personas que no merecen tu energía. El que se aparta con cautela no desprecia, elige. No rechaza, filtra. No odia, se eleva. Retirarse del drama, del conflicto innecesario, de los lugares donde el alma se marchita, eso es sabiduría práctica. No todo debe ser enfrentado. A veces, el acto más poderoso es irse en silencio, con la frente en alto y el alma intacta. La retirada como afirmación del ser. Alejarse no es negar la realidad, es afirmarse uno mismo en medio de un mundo que constantemente empuja a la disolución. El que se aparta lo hace no para negar su esencia, sino para custodiarla. Se retira no por debilidad, sino porque reconoce que su energía es sagrada. No todo debe ser compartido. No todos merecen presencia, ni acceso, ni diálogo. Este retiro no es pasivo, es un acto de profundo amor propio y de afirmación interior. El que se aleja con conciencia, se reafirma como dueño de su tiempo, de su atención, de su destino. Porque al elegir el retiro, el sabio se recuerda a sí mismo que no está en este mundo para servir al ruido, sino para encarnar una verdad silenciosa que transforma desde la raíz. La cueva del sabio, el espacio donde se gesta el nuevo poder. Toda transformación verdadera nace en la sombra, en la intimidad, en el retiro. La cueva del sabio no es huida, es laboratorio. Allí no se escapa, se crea. Allí no se sufre la soledad, se celebra. Allí no hay ausencia, hay alquimia. En la cueva simbólica, ese espacio de interioridad donde el alma se recoge, se elaboran las armas invisibles, la paciencia, la claridad, la templanza. No se regresa del retiro como uno entró. Se regresa con visión, con nuevas estructuras internas, con un poder que ya no depende del afuera, porque se ha edificado dentro. El que se aparta con cautela, se convierte en arquitecto de sí mismo. Y cuando vuelve, ya no es la misma persona, es más densa, más profunda, más real. La renuncia voluntaria como poder. En un mundo que te enseña a perseguir más y más, renunciar es revolucionario. No por falta, sino por lucidez. El sabio renuncia a lo superficial para acceder a lo esencial. Deja de lado lo inmediato por lo eterno. Se aparta de la gratificación efímera para conectar con la construcción profunda. Y es en esa renuncia donde se manifiesta el poder auténtico. Porque el que puede decir, no necesito esto, se vuelve libre. Y el que es libre, no puede ser manipulado, ni seducido por lo falso. Apartarse de lo que la mayoría busca, es afirmar que el alma va en otra dirección. Cautela, moverse como el agua. La cautela es hermana del agua, no se impone, pero vence. No embiste, pero atraviesa. Se adapta, pero no se disuelve. Ser cauto no es ser lento, es ser estratégico. Es ver el juego largo, no dejarse llevar por la ansiedad del instante. El que actúa con cautela mide sus pasos, pesa sus palabras, siente el pulso de lo invisible. No se apresura. No reacciona. Decide cuándo actuar y cuándo no. Porque no todo merece respuesta. Y muchas veces, la fuerza está en contener, no en atacar. El que se aparta con cautela se mueve como el agua, fluye sin ser atrapado, penetra sin destruir, transforma sin gritar. El ego herido no entiende el retiro. Muchos confunden el retiro con derrota. Creen que el que se va ha perdido. Pero esa es la visión del ego herido, que necesita ganar cada discusión, brillar en cada escena, ser protagonista siempre. El alma sabia, en cambio, no compite, florece.
Cuando alguien se aparta con elegancia, sin resentimiento ni drama, está mostrando que su fuerza interior no necesita ser reconocida por el otro. El que se va sin necesidad de cerrar círculos, sin reclamar, sin exigir, ese ya ganó, porque ha soltado el juego. Y el alma que suelta, vuela. El que no depende, se eleva. La estrategia del vacío. El vacío, como espacio, asusta a quien no ha aprendido a habitarlo. Pero el sabio lo usa como estrategia. Se retira, deja el silencio, crea ausencia. Y en esa ausencia, todo se reordena. Porque el vacío que deja el sabio obliga al mundo a preguntarse: ¿qué ha cambiado? El sabio que se aparta provoca reflexión. El alma que se aleja invita al otro a mirar dentro. La falta de su presencia es una enseñanza en sí misma. El vacío se vuelve espejo. Y ese espejo confronta, revela, transforma. Quien sabe cuándo apartarse también sabe cuándo regresar. Y cuando lo hace, ya no necesita explicar nada. Su sola reaparición es una enseñanza viva. El tiempo como aliado del que se aparta. El tiempo no es enemigo del que se retira. Es su aliado. Porque el que se aparta con sabiduría no busca resultados inmediatos. Sabe que el verdadero poder madura lento, como el vino, como la roca tallada por siglos, como el árbol que crece hacia adentro antes de tocar el cielo. La espera es una forma de fe en el proceso. El sabio no se apura, porque confía. No en lo externo, sino en la coherencia de su propio camino. Y esa coherencia, esa fidelidad interna, es la que lo hace fuerte mientras otros se agotan persiguiendo sombras. El que se aparta con cautela entra en una relación distinta con el tiempo. Deja de correr. Comienza a danzar. El retorno del sabio, la llegada del que nunca se fue. El sabio que se apartó con cautela regresa un día. Pero ya no es el mismo. Su silencio se ha vuelto espada. Su distancia, escudo. Su alma, arquitectura. Y cuando vuelve, no lo hace para recuperar un lugar perdido, sino para encarnar un nuevo nivel de sí mismo. Y los que lo reciben, lo sienten. No porque él lo diga, sino porque su sola presencia ahora emite una vibración distinta. Ya no necesita demostrar nada, se ha convertido en sí mismo. Su poder no depende de lo que dice, sino de lo que irradia. El que se aparta con cautela no desaparece, se transmuta. Y regresa no como uno más, sino como uno distinto. Su alma ha cambiado de peso. Si te gustó, suscríbete y comparte.